Bueno, sale, vale, pues vamos a empezar entonces. Ya saben, nosotros somos el equipo 2, conformado por Dani, Abelar, Leslie Pantaleón, yo Adrián Gonzaga, y pues esperamos que la clase sea amena y que la entiendan muy bien. Nos dicen, en esta clase vamos a ver la cascada de coagulación, ¿vale? Entonces, si hay alguna parte que no la entienden, pues quiero que me digan, detén tu tren y se las explico más despacito, ¿vale? Primero, pues vamos a tener aquí el caso clínico a resolver en la parte final de la exposición. Este, ¿Alguien gusta leerlo, compañeros? Yo lo leo, si no, para irnos rápido. Vale. El caso es mujer de 29 años de edad, secundigesta, con antecedentes familiares y personales de enfermedad de von Willebrand tipo 2A, en seguimiento por la unidad de hemofilia. En la gestación anterior, en 2004, presentó un sangrado masivo tras parto vaginal por desgarros en el canal del parto, que se resolvió en el quirófano, pero requirió fármacos prohemostáticos y una transfusión de concentrados de hemática. El recién nacido fue una niña sana. En la ecografía de 20 semanas no se observaron hallazgos destacables. Sin embargo, se informó a la mujer de la necesidad de remitirla a la consulta de alto riesgo obstétrico por los antecedentes de enfermedad de von Willebrand. En el CAR se recomendó a la mujer la toma de sulfato ferroso y se solicitó la valoración del caso en la unidad de hemofilia del hospital. Bueno, aquí el cuadro que tiene, pues básicamente son los exámenes de laboratorio que se le realizaron a la paciente y pues sus resultados. De igual forma, esto lo vamos a analizar más adelante, pero pues nada más para que lo vean un momento. Y bueno, ahora sí la siguiente, por favor. Y vámonos de lleno. Primero, obviamente, como todo, a definir. Para poder hacerlo, tenemos que saber que una hemorragia, pues es todo sangrado, excluyendo la hemorragia menstrual en las mujeres. Y bueno, en algunas ocasiones la hemorragia no se relaciona a un estímulo que la origine y entonces pues se presenta de forma espontánea. Y todas las enfermedades que producen o que pueden causar signos y síntomas de sangrado o de hemorragia se consideran pues dentro de este síndrome hemorrágico. Y si se ponen a pensar, hay un montón de patologías que son capaces de producir una hemorragia, desde genéticas hasta las que hemos estado viendo, trombocitopenias, trombofilias, hemofilias, que ahorita vamos a ver más adelante. Vale, y como mencionaba mi compañero Adrián, obviamente antes de explicarles lo que sería la cascada de la coagulación, e irnos de lleno para que nosotros podamos entender precisamente dónde se dan ciertas alteraciones de las diferentes coagulopatías que vamos a abordar. Primero es necesario realizar un abordaje primario de los síndromes hemorrágicos, lo que confiere de manera rápida que les vamos a hacer mención, la anamnesis y obviamente la exploración física, que de ello es importante nosotros preguntar precisamente que nos ayude o nos oriente hacia un diagnóstico. Primero que nada tenemos, como podemos ver, la enfermedad actual. Aquí es importante insistir acerca del inicio y la evolución del mismo, que va a ir de la mano con la magnitud de dicho cuadro hemorrágico. Precisamente esta enfermedad actual va a tener como principal objetivo diferenciar una hemorragia que va a ser consecuencia de un factor local de aquello que se va a explicar precisamente por alguna alteración o enfermedad de la hemostasia y que obviamente puede afectar a varios sistemas de manera simultánea. Como les mencionaba, también es importante pues poder verificar la evolución y la magnitud del mismo, poder preguntar si se ha agravado, o sea, si ha disminuido, con qué o por qué medios, etcétera. Y obviamente también las posibles afectaciones a nivel sistémico que pueden conllevar. En la tabla de abajo también les coloqué lo que serían un cuadrito donde podemos explicar diferentes formas de hemorragia. Como les mencionaba, se pueden dar en diferentes zonas anatómicas o de diferentes orígenes, gástricos, nasales, las epistaxis, etcétera. Unos ejemplos. En cuanto a los antecedentes personales, también van a ser muy importantes investigar acerca de la existencia de enfermedades acompañantes y después también investigar si la intensidad de esta hemorragia guarda relación con el momento evolutivo de lo que sería la afección acompañante. También, como podemos ver, es muy importante nosotros investigar acerca de los antecedentes hemorrágicos similares al actual, obviamente, que tiene nuestro paciente, lo que nos estaría orientando hacia un trastorno generalizado de la hemostasia. Quizá ya estaríamos hablando de algo de origen hereditario y más durante las fases de la niñez o la infancia.
En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, así como los partos en las mujeres, también sería importante investigarlos y también nos estaría orientando hacia trastornos hemorrágicos moderados. Y también, pues obviamente, la administración de transfusiones previas, si se recuerda por qué razones se dio, las cantidades de la misma, que también nos estaría orientando hacia la gravedad de estos cuadros hemorrágicos. En el caso de los antecedentes familiares también va a ser sumamente importante nosotros investigar si algún hermano o hermana ha padecido de algún cuadro de hemorragia, por qué razones o si se conocen las razones, así como familiares de primer grado o parientes más lejanos, los tíos, incluso los primos, en busca también de causas de fallecimiento vinculadas con precisamente estos trastornos hemorrágicos que a menudo se pueden pasar por alto, pero que obviamente pues pueden marcar una pauta muy importante para nosotros realizar el diagnóstico. Siguiente, por favor. Posteriormente vamos a pasar a lo que serían los hábitos de vida. En este caso es importante nosotros localizar en qué trabaja nuestro paciente. Probablemente puede estar expuesta a algún solvente, alguna pintura o tóxicos que estén provocando estos cuadros hemorrágicos. También si está bajo tratamiento médico actual en anticoagulantes, anticonceptivos orales u otro tipo de medicamentos que pueden estar ocasionando estos cuadros hemorrágicos, así como el contacto con otras sustancias y alergias que nos pueden estar orientando hacia el diagnóstico o el porqué de dichos sangrados. Bien, y ya continuando, también se debe hacer una exploración física. Esta parte pues es relativamente sencilla, pero es importante que que se realice la exploración física de la piel, principalmente pues para buscar las lesiones, ¿no? Las lesiones características de todo este grupo de enfermedades. Lo que se va a buscar principalmente pues van a ser equimosis o hematomas en las zonas como la espalda, los brazos, los dedos, lóbulos de las orejas o el abdomen. Pero también se pueden buscar otras lesiones como las petequias. En el caso de las petequias, lo que se recomienda pues, es que se utilice también una laminilla de vidrio para diferenciar a las petequias también de las dilataciones vasculares y de las telangiectasias. Y bueno, ¿cómo se va a identificar una petequia? Pues al momento de que se toca una petequia o de que se presiona, no va a perder el color y no va a ser como de un tono evanescente. También se deben palpar las lesiones, pues en busca de que no se encuentren máculas o pápulas, porque las petequias pues no van a tener ¿cómo se dice? No van a resaltar en la piel, o sea, no van a tener relieve. De igual forma, también es importante la exploración de las mucosas. En este caso, pues principalmente se va a explorar la cavidad bucal, ¿no? Se debe explorar la cavidad bucal principalmente en busca de bulas hemorrágicas, que van a ser básicamente, pues, cúmulos de sangre que van a estar en forma de globo, de ahí el nombre de la bula, que pues van a diseccionar la mucosa oral. Y bueno, ya también en el caso de que no sea algo como muy contundente el porqué de la hemorragia en el caso de las mujeres, pues también se recomienda que se realice un tacto vaginal o rectal en el caso de que aquí existan puntos hemorrágicos. Pero bueno, o sea, principalmente la exploración de las mucosas hace referencia a la cavidad bucal. Y bueno, ahora con la localización de los hematomas, pues básicamente es observar en qué zonas va a haber hematomas, pero aquí es importante que tengamos en consideración que, que muchas veces las recolecciones líquidas no se van a manifestar como tal en el lugar de la lesión o del traumatismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que hay una hemorragia en el cuello, no necesariamente se va a ver ahí como un hematoma en el cuello. Se puede ver incluso en la base del cuello y también se puede manifestar el hematoma hasta el mediastino. O sea, es como importante tener eso en consideración. Bueno, la que sigue, por favor. Ahora sí, vámonos a lo bueno. Quiero que conciban este síndrome como una quimera que está hecha de otros síndromes, ¿vale? Según sea el tipo del cuadro clínico que va a representar el paciente, es factible incluirlo pues en alguno de estos 4 síndromes que vemos en pantalla: vasculopático o por vasculitis, trombocitopénico o trombocitopático, coagulopático o mixto. Ahorita vamos a ver en qué consiste cada uno de estos síndromes, ¿vale? Explicando también la fisiopatología. Cabe mencionar que estos síndromes representan la fase de la coagulación que se ve afectada en esa enfermedad, y que para su evaluación, pues sí, requieren estudios de laboratorio
y pues su respectiva clínica. Vamos a ver de cerca qué partes de todo este proceso de coagulación afectan, ¿vale? Primero, como vamos a echarnos un repasito de lo que es la cascada de coagulación, ya sabemos que la sangre pues está conformada por células y proteínas que interactúan con la pared vascular. Al producirse una lesión en los elementos se activan y provocan que la sangre líquida se haga un coágulo, o sea, pues se haga sólido y que se deposite tanto dentro de la luz del vaso como en el exterior, pues generando pues una hemostasia. Probablemente no haya una ruptura de este vaso, pero sí como rugosidades, fisuras o grietas dentro de la luz de este vaso que conducen de todas formas a la activación de todos estos factores de la coagulación, y pues obviamente generando un coágulo nada más adentro del vaso que se llama trombosis. Hay mecanismos celulares y plasmáticos que van a potenciar y regular mutuamente todo este proceso de la coagulación para que no se coagule toda la sangre presente en el sistema circulatorio y pues es en eso, ¿no? Hay una regulación de esta coagulación, pero también mecanismos que la promueven, ¿vale? Este mecanismo hemostásico consta de 5 fases que llevan los mismos nombres de los síndromes relacionados pues al síndrome hemorragiparo. Estas fases son la vascular, plaquetaria, plasmática, fibrinolítica o sistema fibrinolítico y la fase de control, que se encuentran, pues ya les dije, relacionados y a pesar de que se estudian por separado, no significa que fisiológicamente ocurran así. Todas funcionan al mismo tiempo, pero pues como que para el estudio se ven así por separado. En la fase vascular, pues ya sabemos que el sistema vascular se divide en arterias, venas, microcirculación y cavidades cardíacas. Y pues va a tener características distintas dependiendo a la presión que maneja, la velocidad, los movimientos, tipos de flujo. De forma general, pues ya sabemos que los vasos se conforman como un pastel de una serie de estructuras que pues a lo que confiere desde el punto de vista hemostásico, tenemos en la parte más interna, bueno, más externa de este pastel, tendríamos a las células endoteliales, después la membrana basal y hasta abajo la capa muscular. El endotelio vascular, pues es una monocapa de células que en la imagen lo podemos ver representado como una red de puras celulitas que tapizan todo el árbol vascular y sus funciones pues son sintetizar factores que regulan la interacción de la pared del vaso con componentes plasmáticos de la sangre, como el factor de von Willebrand, la colágena, para evitar que se produzca una trombosis intravascular, obviamente, ¿no? O sea, si no está roto el vaso, yo lo que quiero es evitar que se forme un coágulo dentro de la luz de nuestro vaso. Y pues lo anterior se logra gracias a que estas células endoteliales sintetizan proteoglicanos como el sulfato de parán, que es un anticoagulante, la prostaglandina, que es un derivado, prostaglandina 12, que es un derivado del ácido araquidónico, que pues tiene un efecto vasodilatador y también antiagregante plaquetario, y también producen trombomodulina, que interviene en la activación del factor 5 y 8 de la coagulación a través de la proteína C activada. Ahorita eso lo vemos más adelante. La membrana basal, pues es otra parte importante de nuestros vasos. Esta le va a dar soporte a la capa de arriba, que son las células endoteliales, y está formada por colágeno, por proteoglucanos, como el sulfato de dermatán y también el sulfato de parán y tejido conjuntivo. Y hasta la parte como más externa de nuestro vaso vamos a encontrar el músculo liso, que tiene una función importante en la hemostasia, ya que al haber una lesión de este vaso, se produce una contracción que impide que siga corriendo sangre a través de ese vaso y pues no haya sangrado. ¿Qué pasa en los capilares? Los capilares no cuentan con una capa muscular, pero hagan de cuenta que tienen un esfínter precapilar, o sea, antes de que se forme el capilar, pues hay un esfínter, y si hay una lesión en esa parte justo del capilar, se contrae ese esfínter para reducir el flujo sanguíneo y pues con esto controlar la hemorragia.
no se comprenden por completo los factores que intervienen en todo este proceso de la vasoconstricción, pero pues se sabe que hay una fase neurógena que está mediada por la vasa vasorum, los nervios que inervan a los propios vasos, y esta dura de 10 a 30 segundos. No sé si les ha pasado que se llegan a cortar y no sale sangre de inmediato. Tardan como, sí, como medio minuto en que empiece a brotar la sangre por la herida, y ya después, pues ya, ¿no? Sí, sí puedes seguir la corredera de sangre, pero esa es la fase mediada neurógena. Y la fase miógena está mediada más por sustancias vasoactivas como la serotonina, la bradicinina y otros factores liberados durante todo el proceso de la coagulación. En el síndrome vasculopático, que es parte del síndrome de hemorragia y paro, hay una alteración en los vasos sanguíneos que por lo general pues suelen ser procesos inflamatorios, autoinmunes, que pues generan un daño como tal directo al endotelio, ocasionando una desregulación en todos estos procesos que les acabo de comentar en esta etapa de la hemostasia, ¿vale? En estos tenemos como ejemplo la púrpura alérgica, la púrpura de Henoch-Schönlein, las vasculitis autoinmunes, son los ejemplos como más comunes en donde hay una alteración en la fase vascular. Continuamos con la fase plaquetaria. Para que haya una coagulación debe de haber plaquetas normales en cuanto a número, características químicas, y si esto no ocurre, pues obviamente se van a producir fenómenos hemorrágicos, trombóticos o incluso ambos. Ya sabemos que las plaquetas son fragmentos celulares anucleados de 3 a 4 micrómetros de diámetro con un volumen de 7 a 10 centilitros. Y pues vistas al microscopio, son pues elementos formas de la sangre. Usualmente aparecen granulados y pues van a tener zonas características en su periferia. Se va a encontrar el citoplasma y en la parte pues más céntrica sus organelos. Su membrana es muy especial para ellas porque las hace electronegativas como el resto de las células, lo que favorece su activación. Ya vimos que también en ellas, en la membrana de las plaquetas, pues está presente en los precursores del ácido araquidónico relacionado a la inflamación. También tenemos en esta parte, pues, receptores de factores de la cascada de la coagulación, como los receptores para von Willebrand, trombina, anticuerpos dependientes de fármacos y también de complejos inmunes. Las plaquetas, a la hora de activarse, hagan de cuenta que cambian de forma. Usualmente aparecen como, pues sí, como cachos de células, y cuando se activan, se hacen de forma esférica y le salen como esos bracitos que podemos apreciar en la imagen, gracias a su citoesqueleto. O sea, esa parte también es muy importante para ellas. Tienen organelos adentro y también pues tienen gránulos alfa. Los gránulos alfa son importantes porque son contenedor de varios factores miógenos que regulan ese proceso de la vasoconstricción del músculo liso. También contienen fibronectina, trombosponidina, que tiene una función en la generación de la trombina en la pared plaquetaria. También contienen factor 4 plaquetario y tromboglobulina beta, que ambas tienen una acción antiheparínica. Y bueno, ya una vez que activamos a nuestra plaqueta, ya les dije, se vuelve esférica, le salen esos bracitos, sus pseudopodos, después sus gránulos alfa se centralizan, se sintetizan prostaglandinas, tromboxano y se liberan esos gránulos. Hagan de cuenta como que vomitan sus gránulos, y esto pues hace como un llamado químico para otras plaquetas para que se agreguen, como lo podemos ver en la imagen, que se junten y pues empiecen a formar un coágulo. Y bueno, ya estuvo bueno de estar hablando de las plaquetas. Vamos a recapitular con la coagulación. Tenemos que pues se daña el vaso, se expone la colágena. Después de la colágena se adhiere el factor von Willebrand a la colágena y después empieza a agarrar a las plaquetas de ahí. Y bueno, ¿qué es el factor de von Willebrand? Hagan de cuenta que es como una cadena enorme de aminoácidos. Esta, pues ya les dije, va a estar contenida tanto en las células endoteliales como en la membrana de las plaquetas, y está formada por múltiples unidades idénticas
tiene un peso molecular elevado y es un factor que va a fungir como puente entre la colágena del subendotelio del vaso y las plaquetas, ¿vale? Aquí hasta esta fase, una alteración podría ocasionarnos un síndrome trombocitopénico trombocitopático. Si se acuerdan, eso lo vimos en las clases pasadas cuando vimos síndrome trombocitopénico, que pues es una alteración en el número de las plaquetas, ya sea porque pues no existe una cantidad suficiente como las trombocitopenias, o porque hay un defecto en la función de las plaquetas, como en las trombocitopatías. Desde el punto de clínico, el síndrome trombocitopénico trombocitopático se manifiesta por hemorragia mucocutánea, petequias, equimosis pequeñas, epistaxis, gingivorragia y alteraciones menstruales. Se tiene obviamente que hacer la evaluación clínica, pero pues prácticamente es imposible distinguir entre una trombocitopenia o una trombocitopatía a simple clínica. Es muy raro que los pacientes acudan a consulta por hemorragia de cavidades como primera manifestación de una trombocitopenia o una trombocitopatía. Y pues bueno, dentro de los ejemplos que podemos encontrar aquí, pues son todas las trombocitopenias que vimos, ya sea en primarias, púrpura trombocitopénica idiopática, o incluso, bueno, aquí en esta parte de la fase plaquetaria también la ingesta de ácido acetil salicílico de manera irregular y crónica, pues también nos ocasionaría un daño, bueno, no un daño, una disfunción de las plaquetas, porque pues el ácido o las aspirinas son un antiagregante plaquetario. Y bueno, les presento mi tabla de factores de la coagulación. Tenemos que saber que todos tienen sus propias características, una concentración plasmática especial. eh, Algunos dependen para su producción de la vitamina K. La mayoría de ellos se producen en el hígado, a excepción del factor, a ver, espérenme, del factor tisular. Ese se produce en los fibroblastos, ¿vale? El resto se producen en hígado, tienen una semivida diferente, su actividad es diferente, su peso molecular también lo es. Y algo muy importante, ojo piojo, tienen sinónimos, ¿vale? El factor 1 también se le conoce como fibrinógeno. El factor 9 también se le conoce como factor Christmas, como Navidad. Factor 8 también se le conoce como antihemofílico y así todos tienen sus propios sinónimos. Y bueno, como haciéndolo un pelito más complejo, va a haber tipos de factores de coagulación, ¿vale? Vamos a tener a los estructurales que se modifican con el fin de cambiar su estructura y provocar o hacer que se produzca toda la cascada de la coagulación. Hay de tipos simógenos que pues normalmente están desactivados y después con un estímulo se activan para poder llevar a cabo toda la cascada de la coagulación. Y hay de tipo cofactores que necesitan pues de otro factor de la coagulación activado para que entre los dos puedan activar a otro factor de la coagulación, ¿vale? También se pueden clasificar de acuerdo a su dependencia de la vitamina K. Me interesa que sepan que los dependientes de vitamina K son el 2, el 7, el 9, el 10, la proteína C, la proteína S y la proteína Z, ¿vale? Y pues para decir que un factor es dependiente de vitamina K es que pues se requiere de esta vitamina para su síntesis en el hígado, ¿vale? Y los que pues son independientes de vitamina K son el resto de los factores que les dije y no requieren de vitamina K y tampoco de calcio para que actúen. También los factores de coagulación se pueden dividir de acuerdo a su labilidad, que es su propiedad de mantenerlos a -4 grados sin que les pase nada. Y dentro de los lábiles tenemos al factor 8 y al factor 5. Y los estables, pues son el resto de factores de coagulación. Ahí les dejo las tablas para que puedan apreciar como todas sus características especiales. Y bueno, en esta parte quiero que sepan que existen los síndromes coagulopáticos, ¿vale? Si hay un daño, ya sea en la estructura, en la producción de estos factores, en la cantidad que se produzca, se va a manifestar como un síndrome coagulopático, ¿vale? Que nos va a dar clínica de hemorragia en cavidades.
Usualmente suelen presentarse como hemorragia en la cavidad articular, que son las, ¿cómo se llaman? Artrorragia. Pero no tenemos tampoco como que nada más casarnos con la idea, ¿no? De que los coagulopáticos van a venir con hemorragia en las cavidades articulares, ya que también se pueden producir en la cavidad craneal, en la cavidad torácica, cavidad abdominal, e incluso en músculos grandes que se llama miorragia, ¿vale? Dentro de las enfermedades que podrían causarnos un síndrome coagulopático, tenemos a las hemofilias. Está la hemofilia A, la hemofilia C, la hemofilia E, pero esas las vamos a ver en otra exposición de hemofilias y no vamos a ahondar mucho de esas en nuestra exposición. Solo es importante que sepan que también son parte del síndrome hemorragiparo. Comenzando con la cascada de la coagulación. Vamos a ver que hay teorías. Una es la de Seegers, que es como la versión, es una versión que ya no se usa porque pues es muy viejita, y pues encontraron varios errores en esta, pero gracias a este señor, a Seegers, se encontró que, bueno, él descubrió varios anticoagulantes y su mecanismo de acción hace pues más de 25 años y como él es como el padre de la explicación de todo esto. Después tenemos a la explicación de Biggs y Douglas, en el que pues él nos habla de que tiene que haber activación de factores de coagulación, que uno activa al otro y el otro activa a otro y el otro activa a otro y el otro activa a otro. O sea, una cascadita. Y pues de hecho de ahí debe su nombre la cascada de coagulación que todo el mundo teme en ciclos básicos. Y bueno, en esta diapo tenemos una versión papita de esta cascada en la que pues un elemento activa a otro. Es importante que se aprendan qué factores de la coagulación intervienen en cada vía. Vamos a tener dos vías. Del lado izquierdo, vía intrínseca y del lado izquierdo, vía extrínseca, con una E y con una E enormes para que las identifiquen. ¿Qué pasa aquí? Hagan de cuenta que en el laboratorio la muestra de sangre pues está anticoagulada. De ella obtenemos el plasma centrifugándola. Si este se deja pues así solito, empieza a coagularse de todas formas por mecanismos intrínsecos, de ahí surge la vía intrínseca, ¿vale? Entonces, dentro de la vía intrínseca, que es la más larga, vamos a tener la activación del factor 12, 11, 9, 8 que llegan a una vía común compuesta por los factores 10 y los factor 5, luego la trombina, que la activación de trombina que promueve la activación de fibrinógeno a fibrina. Por otro lado, tenemos la vía extrínseca. La vía extrínseca, hagan de cuenta que se activa cuando se produce factor tisular producido por las células endoteliales cuando hay un daño directo en el endotelio, ¿vale? Por otro lado, pues la vía intrínseca se activa cuando hay el contacto con una superficie electronegativa, como el colágeno que hay en el subendotelio, ¿va? Em, Se encontró pues que estos factores de la coagulación convergen pues en la vía común, que es la que les dije, 10, 5 trombina, fibrinógeno y fibrina. ¿Vale? Y pues vamos a tener algunos complejos importantes que venían en los libros, que es el complejo tisular, que está compuesto pues por el factor tisular, que es el que desencadena la vía extrínseca, junto con el calcio, la vitamina K. Vamos a tener el complejo tenaza, que se llama tenaza, porque pues como que va directo o su diana, pues es el factor 10, y este está compuesto por el factor 8 y el factor 8 activado. Vamos a también tener otros complejos que pues son como de menos importancia, que es el complejo de protrombinasa y el complejo inhibidor. Vamos a poner esto un poquito más hardcore, ¿vale? Esta es también la misma cascada de coagulación, solo que hagan de cuenta que aquí tenemos la vía extrínseca del lado izquierdo y la vía intrínseca del lado derecho. Vamos a tener un trauma que va a hacer que se libere factor tisular por parte de las células endoteliales del vaso. Este factor tisular va a ser un cofactor junto con el factor 7 para su activación y el factor 7 activado
va a activar a nuestro factor 10. El factor 9, a ver, voy a poner aquí, el factor 9 eh, necesita de todo esto que está acá, de la vía intrínseca para ser activado. Miren, aquí, al contacto con una superficie electronegativa, va a haber una activación del factor 12 de la coagulación. El factor 12 activado va a ser un cofactor junto con el cofactor 11 y lo van a activar. Y el factor 11 activado ahora sí va a promover la activación del factor 9. Aquí ya tenemos el factor 9. Y el factor 9 activado va ahora sí también aquí a promover, converger en la vía común de la activación del factor 10. El factor 10 activado, ya les dije todo el proceso que llevó para su activación, necesita de factor 5 activado, se tienen que unir, ¿vale? Para promover la conversión de protrombina a trombina. Y aquí está algo curioso, si se dan cuenta aquí ya hasta las líneas cambian y se pusieron en puntitos. Hasta esta parte pues es la cascada de coagulación papita que les había enseñado en la diapositiva pasada. Pero se ha demostrado que la trombina tiene sus propios mecanismos para promover su síntesis. Si se dan cuenta, la trombina interviene en la activación del factor 5, que pues culmina igual, ¿no? En la formación de trombina. La trombina también interviene en la activación del factor 8, que interviene en la activación en la actuación del factor 9 activado para activar el factor 10. Y bueno, la trombina también promueve la activación del factor 11 de la coagulación. Y pues si se dan cuenta, como que ella misma promueve que solita se siga produciendo. Ya de aquí, pues la trombina promueve el paso de fibrinógeno a fibrina. La fibrina, a su vez, pues necesita transformarse en fibrina reticulada para poder hacer o darle como una rigidez al coágulo que hasta este punto estamos formando. Y bueno, otra vez aquí tenemos que la trombina promueve la activación del factor 13 y el factor 13 activado a su vez promueve este paso de fibrina a fibrina reticulada. Y bueno, como acotación, pues quiero que sepan que todas las flechitas color salmoncito son procesos que requieren la presencia de calcio y fosfolípidos pues, para que se lleven a cabo, y los que tienen la línea punteada requieren pues de la trombina pues también para que se lleven a cabo. Hasta aquí podemos señalar que la deficiencia de factor 8, que ya ahorita ya lo señalé con un círculo amarillo, nos da hemofilia A, la deficiencia de factor 9 activado nos da hemofilia B, la deficiencia de factor 9 nos da hemofilia C, y pues recordemos que todos estos factores se producen en el hígado, ¿vale? Y que hay algunos que son dependientes de la vitamina K, que ya les vuelvo a repetir porque esto es muy importante que se lo aprendan. 2, 7, 9 y 10 son dependientes de vitamina K. Si hay una deficiencia de vitamina K, entonces va a haber un déficit de los factores dependientes de vitamina K y un defecto en la fase plasmática de la coagulación, ¿va? Y otro punto, como clínico, el tiempo parcial de tromboplastina o TPT expone la muestra a una carga electronegativa, que pues es la tromboplastina, y evalúa qué es lo que pasa en la vía intrínseca, ¿vale? Que usualmente el TPT es más corto que el tiempo, que el otro tiempo que evalúa la vía extrínseca, ¿vale? Ya que, pues, si se dan cuenta, en este se ocupan menos factores de coagulación en la vía intrínseca que en la vía extrínseca. Y bueno, ahí les puse los circulitos. El lado derecho, TPT mide vía intrínseca y TP mide vía extrínseca.
Y ya la última fase de la coagulación es la fase fibrinolítica. Ya sabemos cómo hacer coágulos, ¿vale? Entonces, ahora tenemos que detener que se formen estos coágulos y que se siga coagulando toda la sangre que hay en el torrente sanguíneo. Para eso es esta fase fibrinolítica, o sea, destrucción de la fibrina. Como su nombre lo dice, pues se refiere a la destrucción de la fibrina, en la que pues detenemos la formación del trombo. Del lado derecho tenemos a las proteínas C y a las proteínas S. La proteína C requiere de la proteína S pues para activarse. Em, y bueno, también a su vez, pues ya la proteína C activada va a inhibir los factores 5 y 8 de la coagulación. A la izquierda de la diapo vemos una representación esquemática del sistema antitrombina 3 heparina que inhibe directamente por sí solo a los factores 9, 10 y a la trombina. Y a su vez, este sistema aumenta la activación de plasminógeno por medio de la activación de TPA y de uroquinasa. Dato clínico aquí importante e interesante. La alteplasa y la estreptoquinasa, que son medicamentos usados en el tratamiento de infarto agudo al miocardio, tienen un mecanismo de acción similar a la TPE y a la TPA y a la uroquinasa, promoviendo que pues, el plasminógeno se transforme a plasmina y pues ya de la plasmina tengamos fibrina y fibrinógeno. ¿Vale? Una deficiencia, bueno, y al degradarse la fibrina y el fibrinógeno, pues vamos a tener productos de degradación. Sería muy, dentro de los productos de degradación más conocidos, pues es el dímero D, si se acuerdan, también es un marcador de la coagulación y que hemos visto en clases pasadas. Una deficiencia de alguno de los elementos que vemos en pantalla nos da origen a las trombofilias. Una trombofilia es un defecto en la fase fibrinolítica y trombofilias comunes que tenemos es la deficiencia del factor 5 de Leiden, que es la coagulopatía más frecuente en todo el mundo, la deficiencia de factor 2 de las proteínas C, las proteínas S, que en este caso lo que nos va a causar pues es que se produzca un coágulo enorme en nuestros vasos sanguíneos, ¿vale? Eso es una trombofilia. Y bueno, si se acuerdan en la clasificación también teníamos un síndrome hemorrágico mixto en el que pues hay una alteración en cualquiera de todas las demás fases que les acabo de explicar anteriormente, en la fase fibrinolítica, plaquetaria, vascular y pues todas las otras. Ahora sí, vámonos de lleno con las coagulopatías, ya entendiendo que pues son defectos en cualquiera de las fases de la coagulación que les acabo de explicar, no solo en la cascada de la coagulación, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con lo que serían las enfermedades hemorrágicas por defectos vasculares y plaquetarios. Igual ya vamos a tratarnos de ir más rápido, conociendo ya lo que nos explicó mi compañero Adrián. Vamos a tener que las enfermedades precisamente de los vasos sanguíneos van a comprender pues una extensa gama de alteraciones que pueden ir de origen localizado, generalizado, hereditarias u otras adquiridas. Y es posible, como mencionamos, que pueden producir hemorragias y o trombosis también dependiendo en la etiología y de las cuales vamos a ir desglosando. En primer lugar, la siguiente, por favor. Vamos a encontrar lo que son los defectos vasculares. Encontramos lo que es la telangiectasia hemorrágica hereditaria. Este es catalogado como la enfermedad hemorrágica vascular más frecuente y también vamos a poderla poner como de transmisión autosómica dominante. Ahí porque la mayoría de los antecedentes familiares de ambos géneros, ambos padres, pues suelen ser positivos. Primero que nada vamos a definirla como una alteración congénita precisamente de la composición de la estructura de la pared de los vasos sanguíneos con producción de pequeños microaneurismas. Recordemos que estos aneurismas pues suelen ser como ensanchamientos o abombamientos anormales de una arteria, obviamente debido a la debilidad de lo que hay en la pared de este vaso sanguíneo y que nos pueden conllevar a la clínica característica que vamos a ver en un segundo. Primero que nada pues hay que ver la deficiencia o dónde se da la alteración. Se piensa que la causa de estas lesiones va a ser una pérdida de las fibras elásticas de la pared vascular y se han identificado pues dos mutaciones en genes muy importantes. El primero, como podemos ver en el cuadro, se halla en el cromosoma 9, en el gen que va a codificar la síntesis de la endoglina, y otro en el cromosoma 12, en el gen que codifica el receptor de la activina. Aquí lo que nos interesa saber es que la importancia o la función de ambas proteínas va a ser esencial para la realización de una angiogénesis normal o la formación de estos nuevos vasos sanguíneos.
Y obviamente al momento de que se estabiliza todo este proceso, al romperse, se produce pues hemorragias que van a ser de difícil control, dado que no existe pues una vasoconstricción refleja, y precisamente como lo vamos a poder ver en la clínica, estas hemorragias van a ocurrir en telangiectasias, que son pues malformaciones vasculares de pequeños vasos de la piel y mucosas. En este caso las lesiones se pueden dar ya sea puntiformes, nodulares o arácneas o en forma de arañitas. La localización más frecuente suelen ser en la piel y las mucosas, y como podemos ver en la imagen, es muy característico a nivel de lo que serían los labios, el paladar, lechos unguiales y la lengua también. Vamos a ver que también se van a poder encontrar distribuidas a lo largo de lo que sería el aparato respiratorio, el digestivo, el genitourinario, y aquí algo muy importante es que generalmente estas lesiones no suelen ser tan notorias en etapas muy tempranas, en la niñez, en la infancia, sino que suelen aumentar tanto en tamaño como en la distribución de las mismas en etapas más adultas. Generalmente también, como lo vamos a ver, las primeras hemorragias se suelen dar entre la segunda a tercera décadas de la vida y van a ir acompañadas de síntomas muy comunes como el sangrado nasal o las epistaxis, hemorragia de tubo digestivo bajo y alto. Y obviamente, como sabemos, conforme se va haciendo más frecuente los cuadros hemorrágicos, podríamos presentar algunas deficiencias en cuanto a aportaciones del hierro, anemia por deficiencia de hierro, como la conocemos como anemia ferropénica. Posteriormente vamos a tener lo que es la enfermedad de Henoch-Schönlein, si no mal lo pronuncio. Este también ya lo hemos visto cuando tocamos el tema de vasculitis, entonces simplemente vamos a hacer un repaso súper rápido para precisamente darle un poquito más de importancia a las enfermedades que no hemos visto. Recordemos que hay una incidencia pediátrica muchísimo mayor que en los adultos porque suele afectar más a lo que son infantes o en la niñez y obviamente a los jóvenes. Integra el grupo de las vasculitis que ya les mencionaba, también es conocida como la púrpura anafilactoide. Es una enfermedad de origen inmune según lo que se ha estudiado y se va a caracterizar por la súbita aparición de estas lesiones purpúricas diseminadas por el cuerpo, o lo que vamos a conocer como este exantema, característico con petequias o exantema petequial, que puede o no ir acompañado precisamente de lo que son estas alteraciones orgánicas, que en muchas ocasiones es lo que precisamente condiciona la estabilidad o el estado de salud de nuestros pacientes. Como les mencionaba, pues suele ser de origen idiopático. Se han estudiado también otras teorías del por qué o qué etiología pueden tener. Se puede dar tras una infección respiratoria, una hepatitis o también tras la ingesta de algún fármaco. También en cuanto a la clínica, aquí lo que nos importa saber es que es de inicio súbito, de aparición de este exantema de tipo petequial. Ya nos mencionaba mi compañera Leslie algunas de sus características. En este caso suelen ser palpables, no dolorosas ni pruriginosas, pueden confluir y también pues asemejar estas imágenes de tipo geográfico. En muchas ocasiones no suelen confluir o darse a nivel de lo que sería el tórax o la cara, pero sí a nivel de lo que serían pues miembros o extremidades inferiores, la región glútea y también zonas periorificiales como el ano y la vulva en el caso de las mujeres, y también se ha identificado que se puede dar alrededor de lo que sería el ombligo. Como les mencionaba, puede ir acompañado también de otro tipo de afecciones a nivel de órganos internos, como lo serían las mucosas digestivas, algunas articulaciones y el riñón. En este caso, las afectaciones del tubo digestivo se pueden manifestar por lo que sería la diarrea sanguinolenta. En el caso de la afectación renal suele ser, pues obviamente la afectación más temible, se puede dar hasta en el 15% de los casos, porque suele asemejar su cuadro clínico a lo que sería una glomerulonefritis, y también obviamente nosotros podemos diagnosticarlo por medio de la hematuria y la albuminuria que se pueden dar en estos pacientes. También artritis migratoria, que suele afectar a las grandes articulaciones, orquitis y uretritis estenosante. Como recordemos, nuestros compañeros nos mencionaban el tratamiento que se da con prednisona en dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo al día en periodos de 3 a 4 semanas, pero también los expertos sugieren que se lleve a cabo más que nada el abordaje en aquellos pacientes que tienen complicaciones. Como les había mencionado, el curso de la enfermedad suele ser benigno, no obstante, pues pueden aparecer residuos de la anomalía y obviamente tienen un pronóstico muchísimo más grave o menos satisfactorio aquellas personas que pues tienen alteraciones a nivel renal, hemorragias que pueden comprometer gravemente la vida de nuestros pacientes. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de los defectos plaquetarios. Como recordábamos al inicio, Adrián nos hacía la mención de que
pues básicamente todas las alteraciones en cuanto al funcionamiento de estos elementos, pues van a darnos algunas patologías, ¿no? En el caso de los defectos plaquetarios puede ser por una disminución, por un mal funcionamiento. Y bueno, vamos a empezar primero con las alteraciones cuantitativas, o sea, en cuanto al número de plaquetas que vamos a tener, ¿no? Y aquí vamos a hablar principalmente de las trombocitopenias. No vamos a ahondar mucho porque pues, este tema ya lo vimos ya lo revisamos un poco más en clases previas, pero vamos a recordar los puntos clave, ¿no? Entonces, vamos a definir qué es la trombocitopenia. Básicamente, pues va a ser la concentración de plaquetas menor a 150,000 milímetros cúbicos, o bien un recuento menor a 150,000 milímetros cúbicos en pacientes enfermos que previamente habían alcanzado cifras de 200,000 plaquetas por milímetro cúbico. Entonces, en estos defectos cuantitativos vamos a identificar a la púrpura trombocitopénica inmune y a la idiopática, que ambas básicamente pues se van a definir de la misma forma, en donde en la trombocitopénica inmune va a haber producción de autoanticuerpos contra las plaquetas y en bueno, en ambas va a haber obviamente una disminución del conteo de plaquetas, ¿no? En la segunda pues va a ser autoanticuerpos que van a ser dirigidos contra las plaquetas también. Bueno, la clínica básicamente pues va a ser, en el caso de la trombocitopénica autoinmune, pues lo importante de esto es que usualmente mencionaban que se va a preceder de un proceso respiratorio infeccioso, que va a ser principalmente de las vías respiratorias altas. Y bueno, el cuadro va a ser un cuadro purpúrico que va a estar diseminado por el organismo y más, va a estar más presente en las zonas declives. Ahora, hablando de la trombocitopénica idiopática, vamos a identificar dos fases. Puede ser de aparición aguda o de forma sintomática. Pues en la primera es donde vamos a identificar los síntomas. En la aparición aguda, el enfermo pues no va a tener ninguna enfermedad previa, ¿no? Ninguna enfermedad o alteración previa va a estar sano dentro de lo que cabe. Entonces, pues lo que va a ocurrir aquí es tal cual su nombre dice, una aparición súbita de un cuadro hemorrágico que pues puede estar caracterizado por púrpura petequial, por gingivorragia, equimosis, hematomas ante el mínimo traumatismo, ¿no? Entonces, en el caso de la forma sintomática, aquí es más un como diagnóstico incidental, no como algo que pues el paciente no va a tener síntomas. Entonces puede ser que a lo mejor en algún chequeo que se realice de otra cosa, pues va a aparecer el conteo de plaquetas disminuido, ¿no? Y pues además de los autoanticuerpos que se pueden identificar en plasma. Y bueno, la que sigue, por favor. Aquí, dentro de los defectos plaquetarios, también vamos a encontrar al síndrome de Bernard-Soulier, que es una enfermedad hereditaria de herencia autosómica recesiva, en la que hay una disminución en la actividad de las plaquetas, porque pues las plaquetas hagan de cuenta que no se van a agregar, em, a pesar de que haya niveles normales de factor 8 de la coagulación. Aquí, pues, la deficiencia que hay es que hay la ausencia de un receptor proteínico específico, que es de la glicoproteína A, para el factor 8. O sea, ya les dije, aunque haya normal, no hay ese receptor. Y dentro de la clínica, pues vamos a tener trombocitopenia, macroplaquetas en el frotis de sangre y normalidad del resto de reactivos usados para la evaluación de la agregación plaquetaria. En la trombastenia, igual es un defecto de la agregación plaquetaria de herencia autosómica recesiva, y algo importante a preguntar aquí pues son los antecedentes de la consanguinidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Hay una ausencia de glicoproteínas 2B y 3A, encargadas pues de la expresión de antígenos plaquetarios y de receptores de fibrinógeno que causan retracción del coágulo, y una ausencia en la agregación plaquetaria. Clínicamente vamos a encontrar hemorragia cutánea, epistaxis, gingivorragia, petequias, metrorragia, posoperatoria o luego de extracciones dentales. Va a haber una normalidad en cuanto a la morfología y el recuento plaquetario. Va a haber ausencia de coágulos a la hora de hacer un frotis sanguíneo, el aumento de los tiempos de sangrado, retracción anormal del coágulo, una ausencia de la agregación con ADP, colágeno, adrenalina, trombina y agregación escasa, una disminución del factor 3 de las plaquetas y tiempos de coagulación completamente normales. La enfermedad de von Willebrand
deben saber que es la trombocitopatía más común y se le considera, antes se le consideraba una enfermedad del plasma, pero pues es parte del síndrome hemorrágico paro. Su definición, pues es que es una enfermedad en la que las plaquetas no se adhieren, ya que hay o no se produce o se produce de una forma alterada o defectuosa el factor de von Willebrand, ¿vale? Entonces las plaquetas pues no se adhieren al colágeno que hay en el subendotelio, recordemos que para eso sirve el factor de von Willebrand, lo que pues se traduce a un error de la hemostasia primaria. Eh, Esta se va a clasificar de acuerdo a la estructura multinumérica en plasma y en plaquetas del factor de von Willebrand. Aquí podemos ver el tipo 1, el tipo 2 y a su vez estos se subdividen de acuerdo a las características de este factor de von Willebrand. Y bueno, en cuanto a la clínica, vamos a apreciar deficiencia de factor 8 y hemofilia A moderada y datos de hemofilia A moderada. Vamos a encontrar plaquetas normales, un aumento de los tiempos de sangrado, aumento del tiempo de tromboplastina, aumento del tiempo y la normalidad del otro tiempo de coagulación, normalidad en cuanto a la retracción del coágulo, del factor plaquetario, una agregación plaquetaria igual normal y anormalidades variables en la actividad del factor 8. Continuamos con las enfermedades hemorrágicas por defectos de la base de plasmática y de la fibrinolisis. Vale, vamos a continuar con estas. Siguiente, por favor. Bien, vamos a empezar con aquellas que van a ser producidas por los defectos de los factores plasmáticos. Vamos a tener a las coagulopatías congénitas, que pues básicamente aquí pues va a ser desde el nacimiento, ¿no? No vamos a abordar mucho porque pues este tema lo vamos a ver en clases futuras, entonces pues nada más para que sepamos qué es, ¿no? Vamos a hablar aquí acerca de las hemofilias, que básicamente se van a definir como pues enfermedades de origen genético. Va a ser una enfermedad recesiva que va a estar ligada al cromosoma X, en el cual los genes que codifican los factores hemostáticos 8 y 9 pues se van a encontrar alterados, y básicamente pues en el segundo capítulo ese va a ser su alteración. La deficiencia del factor 8 se va a conocer como hemofilia A, la deficiencia del factor 9 se va a conocer como hemofilia B. La clínica la clínica va a ser variable, ¿no? Pero básicamente va a ser una hemorragia difícil de controlar y va a haber una inexistencia de hemorragia espontánea, ¿no? Esto va a ser ante el mínimo traumatismo. Y pues el cuadro clínico va a variar de acuerdo con la concentración plasmática del factor deficiente. O sea, mientras menos concentración plasmática haya, el cuadro clínico va a ser más agudo. La que sigue, por favor. Posteriormente vamos a tener lo que sería la deficiencia de la vitamina K, tal cual como su nombre lo dice, vamos a ver deficiencia de dicha vitamina que es liposoluble o la vamos a encontrar que es soluble en grasas. En la prevalencia también va a haber una variabilidad según pues, la región geográfica. Uno de los ejemplos claros son los infantes en Estados Unidos, que en el 50% de los casos van a presentarse en menores de 5 días de vida, también dependiendo mucho pues la forma en la que se suele obtener esta vitamina K. Recordemos ya sea por medio del aporte nutricional de todos aquellos vegetales de hojas verdes, las espinacas, etcétera, así como lo que sería la microbiota intestinal o las bacterias intestinales. Como definición ya les mencionaba tal cual, pues la deficiencia de esta vitamina. Aquí tenemos un pequeño recuento histórico, pero obviamente lo que nos importa saber es dónde se da dicha deficiencia o la alteración, dependiendo pues obviamente aquellos factores y lo que ya nos mencionaba nuestro compañero Adrián. Recordemos que hay factores que son dependientes precisamente de esta vitamina K. Entonces al momento de haber una deficiencia también se va a ver alterado lo que sería la protrombina, el 2, el factor 7, el 9 y el 10 específicamente. También en cuanto a las causas también que nos interesan saber aquí es que pueden ser provocadas. Reconocemos aquí que en la actualidad pues la causa más frecuente de lo que sería nuestra hipovitaminosis K va a ser la administración de algunos fármacos con actividad anticoagulante, que también ya lo veremos igual más adelante en el tratamiento, que realmente se llegan a asemejar a esta vitamina y van a ir compitiendo con ella en su absorción a nivel de lo que sería el hígado. Recordemos también lo que nos mencionaba mi compañero, pues la mayoría de estas también se suelen producir a nivel de lo que es el hígado, así como las hepatopatías también pueden ser una causa de esta deficiencia. Es posible que si no se sintetizan de la manera adecuada los factores de coagulación,
Esto se puede deber a la alteración del hepatocito que no le está metabolizando de manera correcta. También lo tenemos dependiendo a la falta de aporte. Ya les mencionaba que generalmente las deficiencias de tipo nutricional no son tan comunes, pero se pueden observar de otras formas o por dietas desequilibradas durante el tratamiento también de los antibióticos que se da de manera prolongada, o en el recién nacido que es factible pues una ausencia de lo que sería esta flora intestinal. Y también otra de las causas pues sería la disminución de la absorción. Aquí de ejemplo muy claro tenemos lo que es el síndrome de mala absorción, por alteración obviamente en la pared intestinal, que no es posible que se pueda absorber la vitamina K, o también como les mencionaba que es una vitamina liposoluble, a obstrucción de las vías biliares, como en el caso de alguna anoplasia o algo que esté alterando pues esta absorción. Y clínicamente pues lo vamos a poder diferenciar o de que la deficiencia acá precisamente se manifiesta por los datos clínicos específicos que están ocasionando esa deficiencia, ya sea una anticoagulación, una litiasis biliar, etcétera, y obviamente por hemorragias cutáneas difusas, que son ocasionalmente profusas también, y algunos datos de laboratorio que podemos constatar aquí y que también ya nos estarán hablando nuestros compañeros más adelante. Aquí también les dejo el metabolismo de la vitamina K para que lo puedan checar, pero que va muy de la mano con las causas que ya les mencioné. La absorción esta que es necesaria por medio de los hepatocitos para que sean metabolizados. Siguiente, por favor. Y bueno, Una antes, es que faltó una. falta. Es, sí, Ah, esa es la coagulación, perdón, intravascular diseminada, que esta, pues básicamente, es un proceso que va a ser secundario a un proceso subyacente, en donde lo que va a pasar es que se va a activar de forma anormal algún mecanismo, pues, del proceso de coagulación, lo cual va a generar también trombina a nivel de la microcirculación. Va a haber consumo de plaquetas y factores de coagulación y activación del mecanismo de fibrinólisis que va a llevar a un paciente, pues, a un estado crítico en donde pues va a coexistir la trombosis microvascular y una hemorragia clínica. Entonces, las causas de esta patología pues van a ser diversas, básicamente, puede ser como les mencionaba, va a ser secundaria a un proceso ya existente. Entonces, pues las causas principales van a ser principalmente infecciones, que van a ocurrir en el 70% de los casos, infecciones por E. coli, por salmonella, por Klebsiella, por proteus principalmente, accidentes obstétricos, cáncer también puede ser, y algunos otros que pues como tal lo engloban como síndrome de aplastamiento, algunas mordeduras de algunos animales como serpientes, algún desequilibrio ácido-base, entre otros, ¿no? Y pues la clínica, pues va a ser la hemorragia, es que todos estos tienen hemorragia, entonces la describían como de modo evidente. Esto quiere decir que se va a presentar en 2 o más sitios y puede ocurrir de forma simultánea. Y bueno, además de esta hemorragia con estas características, pues los signos y síntomas que vamos a encontrar pues van a ser los de la enfermedad desencadenante, como ya les mencionaba, pues infecciones, accidentes obstétricos, cáncer u otros. Ahora sí, Laxi, por favor. Vale, dentro de los defectos de la fibrinólisis también pues está la terapia trombolítica, que pues es por un tratamiento de inducción con trombolíticos para diluir el coágulo. Aquí pues se dan activadores del plasminógeno, como ya les dije, la estreptocinasa y la urocinasa, que ocasionan pues que haya una fibrinólisis. Dentro de la clínica pues vamos a encontrar hemorragias leves asociadas a escaras existentes o a punciones para sacar, no sé, incluso una muestra de sangre. Vamos a encontrar datos de lisis de globulinas, disminución en la alfa-2 antiplasmina, disminución de la alfa-2 microglobulina, gelación de la protramina positiva y aumento de productos de la degradación del fibrinógeno y de la fibrina. La fibrinólisis primaria, pues es una enfermedad que no se acepta del todo porque cursa sin signos y alteraciones de otras fases de la coagulación que no sean de la fase de la fibrinólisis. Y pues aquí hay un aumento de los activadores del plasminógeno en la circulación. Cursa con signos y síntomas de defectos de otras fases de la coagulación y solo se agrava cuando hay neoplasias, principalmente de próstata, páncreas y leucemias, lupus eritematoso sistémico y cirrosis. La fibrinólisis secundaria
es causada por un trasplante hepático o una hepatopatía terminal con hipertensión portal. Em, y bueno, aquí lo que hay, pues es que hay, la hepatopatía ocasiona una disminución en la síntesis de los factores de la coagulación, y combinado a esto, pues se añaden amiloidosis y trastornos hereditarios que pues la mayoría son raros, de la alfa 2 antiplasmina y de la proteína A. Y pues clínicamente hay hemorragia sistémica y hemorragia cerebral. En la errores de la fibrinólisis secundaria, pues también tenemos a la que se asocia al SID, que pues ya mi compañera Leslie les habló de lo que es la coagulación intravascular diseminada. Por último, ya de todos estos trastornos, pues nos quedan las trombofilias que se dividen en hereditarias o adquiridas. Ya les dije, la más común es la del factor 5 de Leiden, pero pues también tenemos por anticuerpos antifosfolípidos e hiperhormocisteinemia. Precisamente como les mencionaba mi compañero, vamos a abordar ya las más comunes. Y estas igual más que nada, como nos mencionaba al principio, tienen que ver mucho con la cascada de coagulación y obviamente las alteraciones que se pueden dar en diferentes factores y que obviamente pueden propiciar a la generación de otros cuadros patológicos. En este caso, pues vamos a ver lo que serían las trombofilias. El factor 5 de Leiden también tiene una frecuencia del 15% en varios países europeos, una incidencia en la población normal sin ningún tipo de antecedentes, etcétera, del 5%. Esta de manera ya concreta la podemos definir como una mutación precisamente en el gen que fabrica el factor 5. En el 90% de los casos se ha identificado esta mutación específica en el gen FB506Q. Precisamente esta mutación en este factor 5 no puede ser destruido tras su activación, por lo que puede persistir sumamente activo en la sangre y va a propiciar a lo que sería la formación o desarrollo de trombos. Hay dos tipos, la variedad de heterocigota o homocigota, que obviamente suele ser más grave porque aumenta de 50 a 100 veces estos episodios o la probabilidad de desarrollar una trombosis venosa. En cuanto a la clínica, vamos a ver que en aquellos pacientes que precisamente tienen antecedentes familiares de trombosis suele haber en conjunto o la coexistencia suele dar al mismo tiempo lo que sería tanto trombosis venosa como esta enfermedad o alteración en el factor 5 de Leiden y realmente no conlleva necesariamente alteración del factor, pues a un riesgo aumentado de lo que sería una trombosis arterial, a menos obviamente que se tengan pues otros factores de riesgo que puedan predisponer a esto, como lo sería el tabaquismo y pues otros, como les había mencionado. Y generalmente pues también vamos a ver que en este caso se pueden ver pues facilitada la aparición de infarto agudo al miocardio en nuestros pacientes que serían más jóvenes. Siguiente, por favor. Aquí también ya les dije, tenemos al síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que pues es una patología en donde se puede presentar trombosis arterial y también venosa repetida y en muchas ocasiones de intensidad variable. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay un aumento de los títulos de anticoagulante lúpico y anticuerpos anticardiolipina o ambos. Y en la clínica pues encontramos eventos trombóticos repetidos, espaciados por meses o incluso años, zonas extensas de trombosis y pues a veces son hasta fatales estos eventos trombóticos. Em, Encontramos un aumento en los títulos de inmunoglobulinas dirigidas a fosfolípidos, del tipo de IgG, IgM, IgA y anticuerpos dirigidos contra fracciones de estas lipoproteínas como la beta 2 GPI también elevados. Y la hiperhormocisteinemia es, pues, es causada por diferentes situaciones como la insuficiencia renal, el hipotiroidismo, la diabetes, la psoriasis y algunos tumores malignos, anticonceptivos orales, menopausia y varios medicamentos que lo que hacen pues es causar un aumento leve o moderado de la homocisteína circulante. Y bueno, aquí pues prácticamente la clínica va a depender de la enfermedad base. Bien, ahora, bueno, los auxiliares diagnósticos que nos van a resultar útiles para la detección de todas estas enfermedades, los vamos a dividir básicamente en dos. En las pruebas de tamizaje o detección, en donde podemos conocer si el enfermo tiene o no la enfermedad,
y las pruebas específicas en donde podemos localizar en dónde está pues sí, en dónde se encuentra el defecto del paciente, ¿no? En cuanto a las pruebas de detección, pues las principales que tenemos van a ser el cuente de plaquetas, el tiempo de protombina, sí, uy, perdón, el tiempo de protombina, el tiempo de tromboplastina parcial activado, la cuantificación del fibrinógeno. Y ahora ya, respecto a las pruebas especiales, vamos a hablar acerca del tiempo de sangrado, de agregación plaquetaria, el tiempo de coagulación y la cuantificación de factor 3. La que sigue, por favor. Y ahora sí, ya para finalizar, lo que les mencionaba desde un principio, tenemos un tratamiento tanto anticoagulantes como antiagregantes que también se suelen usar de manera más frecuente. Nosotros podemos identificar a los anticoagulantes precisamente como fármacos que van a retrasar la coagulación de la sangre y obviamente favorecer su disolución en caso de haberse formado. Y en el caso de los antiagregantes, nosotros vamos a poder hacer alusión a aquellos fármacos que previenen que las plaquetas se agreguen o se realice esta agregación plaquetaria para formar un coágulo. Como todo, hay riesgo de hemorragia asociado al tratamiento. Primero que nada, los anticoagulantes pues tienen por objetivo principal lo que sería la disminución de la formación de la fibrina y por lo tanto también la inhibición de la generación de la trombina. Entre los principales que vamos a ver es la heparina no fragmentada, la heparina de bajo peso molecular, la warfarina y también el rivaroxaban. Siguiente, por favor. Vamos a ver primero lo que sería la heparina no fraccionada. Esta de manera general pues va a potenciar la inhibición precisamente de la antitrombina 3. La heparina va a ejercer precisamente, como vamos a ver en nuestro cuadro, su acción anticoagulante mediante la estimulación de lo que sería la actividad de la antitrombina 3. Se va a unir a una antitrombina 3 produciendo un cambio en su estructura que obviamente va a aumentar la capacidad inhibitoria de dicha enzima sobre los factores que ya habíamos visto de coagulación. Sería el 2 o el 10 activado, perdón, y lo que sería el 9 activado también. Entonces, en este momento, como lo podemos ver en nuestro cuadro, se juntan y van a ser prácticamente un complejo terciario que va a conllevar precisamente a su inactivación. La vida media de esta heparina va a depender mucho del tamaño de las moléculas y las dosis que van a ser administradas, ya sea por medio de dosis terapéuticas, de las profilaxis, etcétera. Posteriormente tenemos también a la heparina de bajo peso molecular, como podemos ver, tal igual como la heparina no fraccionada va a acelerar la inhibición de lo que será el factor 10 activado y la trombina por antitrombina 3, con la que van a formar también este complejo. Sin embargo, se va a diferenciar del anterior porque obviamente la heparina de bajo peso molecular va a inhibir más al factor 10, como podemos ver en el mapa, que a la trombina en sí. La siguiente, por favor. Y como podemos ver en este cuadrito, pues obviamente las dosis van a depender muchísimo del tipo especial de heparina de bajo peso molecular que nosotros vayamos a utilizar. Aquí debe consultarse bien la posología de cada uno y ahí tenemos algunos ejemplos. Obviamente no vamos a hablar de todos estos tipos para irnos más rápido. Y pues finalmente tenemos lo que serían estos anticoagulantes orales. Tenemos la warfarina también muy común, que va a inhibir más que nada lo que sería el ciclo de interconversión de la vitamina K desde su forma oxidada a la reducida. En cuanto al metabolismo que les mencionaba, pues la vitamina K reducida va a ser un cofactor muy importante o esencial para la síntesis hepática de las denominadas proteínas que son vitamina K dependientes, en las que ya habíamos hablado, la protrombina, el factor 7, el 9 y también el 10 y otras proteínas anticoagulantes. Por lo tanto, este tipo de medicamento también, como podemos ver, un siguiente clic, por favor, también induce a síntesis defectuosas de todo lo que serían las proteínas de vitamina K dependientes. Y vamos también a ver lo que sería el rivaroxaban. Ya para finalizar, este es un inhibidor de lo que sería directo del factor 10 activado, que es altamente selectivo. Y también, pues obviamente, la inhibición de este factor 10 activado va a interrumpir tanto la vía intrínseca como la extrínseca de la cascada de la coagulación, inhibiendo, por tanto, obviamente, la formación tanto de la trombina como la formación de los trombos en sí. También aquí tenemos algunos ejemplos del tratamiento y prevención que se usa en trombosis venosa profunda. Otro clic, por favor.
Y también aquí, de manera general, pues tenemos algunas causas que nosotros podemos ver en las que se suele inactivar o suele ser menos eficiente, por ejemplo, la warfarina, y cuáles suele tener pues mayor compromiso en sí. Otro, por favor. La siguiente. Bien, y ahora sí, ya para finalizar, antes de leer el caso clínico de nuevo, vamos a hablar rápidamente de tratamiento de antiagregantes, que como ya mencionaba en un principio mi compañera, este se va a encargar de inhibir las vías de activación plaquetaria y estimular las de inhibición. Algo importante a considerar con este tratamiento es que pues hay riesgo de hemorragia y hematomas que pues están asociados, ¿no? Y básicamente vamos a tener a dos, que va a ser a los inhibidores de la oxigenasa, que pues es básicamente el ácido acetil salicílico, que ya lo conocemos todos, y a los inhibidores de los receptores de ADP, que este pues va a ser el caso del clopidogrel. Entonces, en el caso del ácido acetil salicílico, este va a inhibir la acción de COX-1 y COX-2, entonces va a disminuir la síntesis de TXA2, lo cual va a aumentar la reacción plaquetaria. Entonces, en el caso del clopidogrel, este va a inhibir la unión de ADP con el receptor plaquetario y va a evitar la activación del complejo GP2B 2A, que va a estar mediada por el ADP. Y bueno, esto hacía grandes rasgos del tratamiento con antiagregantes. Ahora, la que sigue, por favor. ¿Quieren que les leamos en el caso clínico o si te acuerdan bien de los datos como importantes? ¿Ya leemos directamente las preguntas, doctor? No, lean nuevamente el caso clínico, por favor. Vale. Caso clínico. Mujer de 29 años de edad, secundigesta, con antecedentes familiares y personales de enfermedad de von Willebrand. Tipo 2A de seguimiento por la unidad de hemofilia. En la gestación anterior de 2014 presentó un sangrado masivo tras parto vaginal por desgarros en el canal de parto que se resolvió en el quirófano, pero requirió fármacos hemostásicos y una transfusión de concentrados de hematíes. El recién nacido fue una niña sana. En la ecografía de 20 semanas no se observaron hallazgos detectables. Sin embargo, se informó a la mujer de la necesidad de remitirla a la consulta de alto riesgo obstétrico por los antecedentes de enfermedad de von Willebrand. En la CAR se recomendó a la mujer la toma de sulfato ferroso y se solicitó la valoración del caso en la unidad de hemofilia del hospital. Y bueno, como pruebas complementarias de septiembre del 2016 tenemos el tiempo, ¿cómo era este? Tiempo de protrombina de 11.6 en porcentaje de 1.224%, el tiempo, el INR de 0.94, el tiempo parcial de tromboplastina activada de 31.9, el TPTA radio de 1.1, el fibrinógeno de 3.8 gramos sobre litros. Se realiza pues el estudio molecular del factor 8, encontrándolo a una concentración de 44.40 unidades sobre decilitro. El factor de von Willebrand, ¿qué es AG? Bueno, la verdad eso sí desconozco qué significa la AG, el RCO de agrogometría. El informe pues del estudio nos dice que pues hay más cosas ahí medio raras y el hemograma con leucocitos de rango, hemoglobina de 109 gramos sobre litro y plaquetas de 185 por 10 COL. El plan de actuación se recomienda recomendaciones de cara al parto. Cuando empiece el trabajo de parto, administrar Fanduo, continuar con Fanduo de 2.000 unidades a las 12 y Amchafibrin de 500 miligramos o ácido tranexámico vía oral o intravenosa cada 8 horas. ¿Qué nombres tan raros? Y bueno, tenemos la pregunta 1. No está relacionada al caso clínico, no se espanten. Quiero que, a ver, vamos a ver cuáles factores de la coagulación son los que están implicados en la vía intrínseca. Esto es parte como de conocimientos generales. A, 12, 11, 9 y 7. B, 12, 10, 9 y 6. C, 10, 9, 2, 11 y 5. O 12, 11, 9 y 7. Es la A. Respuesta correcta es la A. Si se dan cuenta, es la misma que la D, pero
como que si nos ponemos muy exquisitos, los factores de la coagulación deberían expresarse con números romanos. Y pues aquí tenemos un screenshot de mi diapositiva de fase plasmática en la que vemos los factores involucrados en la fase de la vía intrínseca. La pregunta número 2. Según en el caso clínico, ¿qué caracteriza el tipo de enfermedad de von Willebrand que tiene la paciente? Si se acuerdan A. de los antecedentes, perdón por interrumpirte, la paciente tenía del tipo 2A. 2A. Ujú. Entonces, hablamos en referencia a eso. Y sí, bueno, todos están respondiendo en el chat, entonces sí, lo que caracteriza al tipo 2B de la enfermedad de von Willebrand, pues básicamente va a ser la ausencia de multímeros grandes en plasma y plaquetas, en comparación pues con las otras respuestas que habíamos puesto, que algunas pues no tienen nada que ver. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cuáles factores de la coagulación son dependientes de la vitamina K? Estos sí 2, los 3, mencionamos 4, muchísimo. Ujú. 15, 1 protrombina, 5, 8, 9 y proteína Z, 2, 7 Christmas Stewart antitrombina, 3 proteína C, proteína Z, von Willebrand, Christmas, proteína C y proteína S. Ya están comentando, ¿verdad? Correcto, la respuesta es C, 2, 7 Christmas Stewart antitrombina 3, proteína C, proteína S y proteína Z. Y bueno, ¿cuál es la base fisiopatológica de la enfermedad de von Willebrand? Correcto, los que contestaron por el chat. En la enfermedad de von Willebrand ya vimos que no se produce o se produce factor de von Willebrand defectuoso. Las plaquetas no se adhieren al colágeno del subendotelio y se produce hemorragia. O sea, es un defecto de la hemostasia primaria. Y Y pues pues ya. esto sería todo. No sé si tengan alguna duda o el doctor quiere agregar algo. Como pueden ver, sí fue una exposición un poco larga porque son pues varias coagulopatías, pero tratamos de irnos pues un poquito más rápido y concisos con esto. Sí, de hecho es un tema bastante interesante donde hay que entender perfectamente bien, o por lo menos tener bien estructurado lo que es la cascada de la coagulación, la función plaquetaria, la función de los vasos sanguíneos, para poder entender ya fisiopatológicamente cómo va a afectar en nuestro paciente y qué tratamiento le vamos a dar. Es importante siempre tener estas patologías en mente cuando veamos un paciente que presenta algún síndrome de este tipo, ya sea hemorragia o sea una coagulopatía, ya sea por defecto o por hiperactuación de las plaquetas, ¿no? Por ejemplo. Entonces en base a esto ya nos llevamos una idea más clara sobre cómo vamos a abordar un paciente, qué vamos a buscar en la historia clínica, en la exploración física y cuál va a ser el posible tratamiento hacia nuestros pacientes. Bueno, pues fue una exposición bastante clara. Pregunta siempre de examen, ya sea de profesional o nacional de residencia, ¿cuáles son los vitamina K dependientes? Para mí no me cuesta trabajo porque es el año de mi nacimiento, 1972. SCS, que son las variantes de la S, y nada más, o sea que no se les olvide. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, no tengo, doctor. Gracias. Muy bien, pues felicidades al equipo, muy buena exposición y sí fue resumida porque de verdad es un tema excesivamente amplio. Muy bien, chicos, Gracias, doctor. mándenme su rúbrica de evaluación, por favor, al chat, perdón, al grupo de WhatsApp y ya en breve yo les mando las calificaciones. Que tengan buena tarde, chicos, felicidades. Gracias, doctor, Gracias, igualmente. Doc. Gracias, doctor, igualmente. Que descansen, chicos.